Y les decía, ¿por qué esto es una violación al marco legal de Estados Unidos? La página del Senado de los Estados Unidos dice lo siguiente: acerca de las declaraciones de guerra del Congreso, la Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra. El Congreso ha declarado la guerra en 11 ocasiones, incluyendo su primera declaración de guerra contra Gran Bretaña en 1812. El Congreso aprobó su última declaración formal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ha aprobado resoluciones que autorizan el uso de la fuerza militar y continúa moldeando la política militar estadounidense mediante asignaciones presupuestarias y supervisión. Así que la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, las dos guerras contra Irak, la invasión a Panamá, todas estas, pues no las ha aprobado el Congreso. La pregunta es, entonces, ¿por qué creer que Trump le pediría autorización al Congreso? ¿Qué es la ley de poderes de guerra? Y si esta ley de poderes de guerra podía impedir que Donald Trump hiciera de las suyas. Bueno, ¿qué dice la Constitución de Estados Unidos? En la sección 1 de la Constitución de Estados Unidos, que establece la rama legislativa del gobierno y describe sus funciones, dice que el Congreso tiene el poder de declarar la guerra. Algunos defensores interpretan que esa disposición significa que los legisladores, no el presidente, tienen la autoridad sobre las intervenciones militares de su país. Sin embargo, fue en 1942 la última vez durante la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos entró en guerra declarando la guerra. Después entró en Corea, en Vietnam, en el Golfo 2 veces, en Afganistán, y llevó a cabo ataques e intervenciones en numerosos países como Serbia, Libia, Somalia y Yemen, por nombrar algunos. Y aún así, tienen el descaro de decir que el riesgo para el mundo, los desestabilizadores de la paz, son los demás. ¿Qué autoridad tiene el presidente de Estados Unidos en materia de guerra? Bueno, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, el presidente es designado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los presidentes de Estados Unidos tienen la facultad de ordenar a las Fuerzas Armadas que respondan a los ataques y a las amenazas inminentes. Además, sus poderes para declarar la guerra están limitados por el Congreso. El artículo 2 les otorga la facultad de dirigir operaciones militares una vez que el Congreso ha autorizado la guerra. Son responsables de movilizar a las Fuerzas Armadas bajo las directrices de los legisladores. Dicho esto, sucesivos presidentes han utilizado la capacidad de ordenar a los militares llevar a cabo ataques que ellos representan, dice, como defensivos o como respuestas a las amenazas, si así las interpretan. Por ejemplo, a falta de una declaración de guerra, el Congreso puede otorgar al presidente poderes para utilizar las Fuerzas Armadas para objetivos específicos a través de una legislación conocida como la autorización para el uso de la fuerza militar. Esto ocurrió, por ejemplo, en los ataques del 11 de septiembre de 2001. El Congreso aprobó una autorización para el uso de la fuerza militar que dio al entonces presidente Bush amplios poderes para llevar a cabo lo que convertiría en una guerra global contra el terrorismo, de la que después saldrían con la cabeza agachada. Un año después se aprobó otra autorización que permitía el uso de las Fuerzas Armadas en contra de Saddam Hussein en Irak, lo que se convirtió en la base de la invasión de 2003. Las dos autorizaciones siguen vigentes y los presidentes siguen recurriendo a ellas para llevar a cabo ataques sin solicitar previamente la aprobación del Congreso. Por ejemplo, el asesinato del general Qasem Soleimani en 2020 en Bagdad fue autorizado por Trump en virtud de esa autorización de 2003. Durante el primer mandato de Trump hubo preocupaciones de que pudiera usar estas autorizaciones para atacar a Irán bajo la afirmación infundada de que Teherán apoyaba a Al-Qaeda. Después dicen que a pesar de los artículos delineados en la Constitución, los presidentes han encontrado maneras de eludir al Congreso en asuntos bélicos. Por ejemplo, en 1973, tras décadas de intervención estadounidense en Vietnam y otras partes de Asia, los legisladores aprobaron la resolución de poderes de guerra para reafirmar su autoridad sobre la acción militar. La ley restringe los poderes del presidente para hacer la guerra, o al menos esa era su intención.
Se aprobó después del bombardeo secreto de Camboya por parte del presidente Richard Nixon, que mató a decenas o cientos de miles de civiles y provocó protestas generalizadas en Estados Unidos. La ley federal fue diseñada para limitar el poder del presidente de Estados Unidos de comprometer al país en un conflicto armado. Se promulgó a pesar del veto de Nixon y exige que en ausencia de una declaración de guerra, el presidente notifique al Congreso dentro de las 48 horas de la acción militar y limita los despliegues a 60 o 90 días, a menos que se aprueben autorizaciones para extenderlas. Antes de enviar tropas estadounidenses al exterior, se debe consultar al Congreso en todas las instancias posibles. Ante la creciente posibilidad de una intervención estadounidense en diferentes países, los legisladores han estudiado la ley de 5 décadas y han presionado para que se apruebe su propia versión actualizada. Y bueno, en este sentido, la ley de no a la guerra contra Irán, presentada por el senador demócrata Bernie Sanders, buscaba prohibir el uso de fondos para la fuerza militar contra Irán y para otros fines. Pero aunque algunas encuestas mostraban que los partidarios de Trump estaban en contra de la guerra con Irán, la aprobación de dichos proyectos de ley en la legislatura controlada por los republicanos seguía siendo poco probable, es decir, que sí la iban a aprobar por tratarse de Trump, pero también por tratarse de Israel. El tema que articula en el Congreso a los republicanos y a algunos demócratas. A pesar de la separación constitucional de los poderes de guerra, los poderes ejecutivo y legislativo han competido por esos roles a lo largo de la historia en Estados Unidos. El más destacado de estos incidentes tuvo lugar en 1861 al comienzo de la Guerra Civil estadounidense, cuando el presidente Abraham Lincoln bloqueó los puertos del sur meses antes de que el Congreso declarara legalmente la guerra a la Confederación. El máximo tribunal finalmente dictaminó que las acciones del presidente eran constitucionales porque el Ejecutivo podía repeler ataques repentinos. A lo largo de la historia, las declaraciones formales de guerra del Congreso han sido escasas y solo ha habido 11. El Congreso tradicionalmente ha autorizado una amplia gama de resoluciones militares, es decir, no aprueba completamente, pero algunas cláusulas y entonces ya la pueden interpretar a contentillo. Casi desde su aprobación, la ley de 1973 fue considerada por algunos críticos como profundamente ineficaz, una herramienta política para que los legisladores expresaran su desacuerdo, más que un verdadero control de poder. En la década de 1980, por ejemplo, el entonces senador Joe Biden lideró un subcomité que concluyó que la ley no cumplía con su propósito. ¿Quién lo fuera a decir, no? El mismo Biden que se jactaba de haber ordenado los bombardeos en Serbia, una década antes, luchaba para que la ley fuera más efectiva y que el Congreso pudiera tener controles efectivos, controles reales de los poderes en Estados Unidos, sobre todo para limitar al presidente. Quiero agradecerle a las personas que nos mandan su apoyo. El Miguel Villanueva dice, ¿qué postura tomarán China, Rusia y Pakistán? Es un enigma, pero me parece que si Rusia, China y Pakistán permiten que esto quede impune, ellos serán los siguientes. A Rusia ya se la aplicaron y a China le van a aplicar esto en Taiwán. Carmen Miquel dice, profe, estoy muy triste, nos va a cargar el payaso, ¿qué hacemos? Pues mira, a nosotros no nos va a cargar el payaso ni directamente ni pronto. Pero sí es cierto que tenemos que estar preparados para las sacudidas que va a venir con la economía, porque los pilares del sistema internacional que estamos viviendo se van a caer y me parece que vienen sacudidas, van a venir subidas del precio del petróleo, van a venir inflaciones, procesos inflacionarios como consecuencia de, y por supuesto una desestabilización total que bueno, finalmente también va a alcanzar a Estados Unidos. Pero nosotros, ¿qué hacer? Pues hay que informarnos, hay que seguir consultando diversas fuentes para evitar que nos sigan viendo la cara, que nos sigan tomando el pelo y que nos sigan diciendo que esto lo hacen en el nombre de la democracia y por nuestro propio bien. Tania BR, gracias por su apoyo. Dice, saludos, profe, pregunta, ¿se puede considerar exitosa la operación cuando las centrales ya habían sido evacuadas con antelación?
a mí me parece que Trump con esto se sacude la presión del taco Trump, ya se le había perdido el respeto en Estados Unidos, y con esto se sacude un poco este estigma en el que ya estaba cayendo, de que no lo respetaban porque se echaba para atrás, pero me parece que es una escalada muy peligrosa, porque efectivamente ahora sí ya no tiene ningún límite, ya no tiene, este era el límite, tratar de evitar que pasara esto, y ya Donald Trump se lo pasó por el arco del triunfo, así que me parece que ahora las cartas se van del otro lado, y me parece que Trump ha acabado su tumba política, porque además lo hace habiendo llegado como el presidente pacificador y estando limosneando un premio Nobel, diciendo, quiero mi premio Nobel, ya no me van a dar mi premio Nobel. Me parece que ha cometido un grave error, porque en adelante otros países saben que, por ejemplo, Libia se quedó sin armas nucleares y Libia está hecho pedazos. Siria renunció a la posibilidad y Siria está hecha pedazos. La misma Sudáfrica renunció a esa posibilidad y Irán, ojo, pues ya está sintiendo las consecuencias de no haber hecho lo de Corea. Corea, mira, a Corea nadie la toca, porque Corea ya les ha mostrado que tiene armas nucleares, tiene sistemas balísticos y tiene disponibilidad de utilizarlas en caso de que fuera atacado. Déjenme les comparto por qué es tan grave lo que acaba de pasar con Donald Trump. Es gravísimo, pero déjenme, se los comparto y yo les iré leyendo porque me parece que la musiquita tiene derechos de autor. Dice, ¿qué pasaría si Estados Unidos ataca la instalación de enriquecimiento de Fordow? La instalación de Fordow se encuentra al sur de la capital de Teherán. Dice, cerca de la ciudad sagrada de Qom, está construida bajo una montaña a más de 80 metros de profundidad. Aquí es donde Irán enriquece uranio a niveles altos, hasta un 90%, lo que está cerca del umbral necesario para producir un arma nuclear. Si esta instalación fuera bombardeada y los materiales nucleares almacenados detonaran, las consecuencias serían catastróficas. En un radio de 1 kilómetro, los niveles de radiación serían letales en cuestión de horas. En un radio de 5 kilómetros, las personas sufrirían síndrome de radiación aguda, hemorragias, vómitos, fallo orgánico, hasta 20 kilómetros de distancia, mayor riesgo de cáncer, defectos de nacimiento y contaminación a largo plazo del agua y el suelo. Decenas de miles podrían verse obligadas a evacuar durante años. Y lo peor, los vientos podrían llevar polvo radioactivo a Qom, Teherán y hasta países vecinos. Si ocurriera un ataque así, Irán probablemente lo consideraría una declaración de guerra y podría responder lanzando cientos o incluso miles de misiles contra Israel y bases estadounidenses. Esto no sería una operación limitada, sino el inicio de una peligrosa escalada regional. ¿Está el mundo realmente preparado para enfrentar tales consecuencias? Hispan TV, que es, digamos, la vocería del gobierno, dice lo siguiente, nada extraordinario. Irán lleva varias noches esperando un ataque contra Fordo. Hay dos certezas. Uno, el conocimiento no se puede bombardear. Y dos, esta vez el apostador perderá. Son las palabras del asesor del presidente del Parlamento de Irán en asuntos estratégicos, y desde la televisión iraní dicen esto, señor presidente, usted lo empezó, nosotros lo terminaremos. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. Usted lo empezó, nosotros lo terminaremos, publican desde la televisión iraní. Y el medio ruso RT también publica que los medios iraníes señalan que las 3 instalaciones nucleares atacadas fueron evacuadas previamente. Algo así como de ya lo esperábamos, ya sabíamos que venían con todo, ya sabíamos que no tienen líneas rojas y esto había sido previamente evacuado, así que la cosa sigue, es decir, la incertidumbre sigue, no le van a regalar, no le van a dar por bueno a Donald Trump, que sigue fanfarroneando de una manera, amigos, amigas, de verdad, este señor cree que está en Hollywood. No, bueno,
Ah, no, bueno, es la página web oficial de la Casa Blanca. La... No, bueno, la página web de la Casa Blanca, miren ustedes cómo retratan a Donald Trump como si fuera un héroe y ponen así a un hombre, a un Trump saludando y luego le ponen una bandera de Estados Unidos así al estilo hollywoodense. Ah, no, bueno. Bueno, ya vieron la respuesta de Irán. Irán dice que ahora todas las bases de Estados Unidos son blanco legítimo y dicen que Trump empezó la guerra y que Irán la terminará. Bueno, lo mismo dijeron de Israel y ahí va, una semana después. Bernie Sanders, el senador por Vermont, crítico abierto de Trump y abierto del programa bélico, incluso de su propio partido, dice lo siguiente. Me enteré del ataque inconstitucional de Trump contra Irán en un mitin en Tulsa, Oklahoma, y aquí está mi respuesta. This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Está leyendo lo que ya leímos del anuncio oficial de Trump. Iran, etc." La gente está abucheando a Donald Trump. Y dicen no a la guerra, no a la guerra. I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. Y le dicen que no estará por encima del derecho. La gente en ese meeting de Bernie Sanders estaba diciendo no más guerra, no más guerra. Y bueno, Trump se pasó por el arco del triunfo y todavía sale así, o sea, burlándose. Increíble con este tipo tan desconectado de la realidad, tan soberbio, tan inflado.